Y es que en 12 meses, eso es lo que llama mucho la atención, en 12 meses después de que inició el COVID-19 en el mundo, varios equipos se adentraron en la investigación, lograron desarrollar una vacuna, ahora ya se cuenta con esas vacunas. El reto sin duda más grande es poderlas aplicar. ¿Cómo estamos en el mundo? ¿En dónde estamos parados? Esa es la pregunta de esta tarde aquí en Mega Noticias. Le agradezco a la doctora Rosalind Lemus Martin, doctora en microbiología, en biología molecular por la Universidad de Oxford, que nos acompaña hoy. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias, Magda. Buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sabíamos de tu apretada agenda en esta tarde, pero era importante también poder platicar contigo. A ver, estamos viendo cómo en algunos países están avanzando a pasos agigantados en el tema de la vacunación, otros tantos que sin duda van rezagados. México, que logra colarse entre estos primeros 15 países en comenzar a aplicar las vacunas. Dinos cómo has visto el avance que tiene México en este momento y qué nos está haciendo falta, basándonos precisamente en esa experiencia que se tiene con otros países en el ámbito, pues en el globo en realidad, en el globo terráqueo. Claro, pues voy a hacer una comparación con el país que es el país ejemplo, que debe ser el país ejemplo para varios otros países en términos de vacunación, que es Israel. ¿No? Israel es un caso de éxito al respecto en vacunación. Ellos ya han vacunado a más del 50% de su población. Y uno de los éxitos que ellos tuvieron fue cómo manejaron la estrategia de vacunación, cómo la planearon incluso desde antes de que estuviera lista una vacuna, ¿no? Ellos hicieron muy simple su estrategia de vacunación, también se hizo muy electrónica, que es lo que yo siento que le falta a México. En México no se está haciendo nada electrónicamente, no se está dando un seguimiento claro de cuántas vacunas se están aplicando, cuántas dosis se están aplicando, quiénes tienen la primera dosis, quiénes tienen la segunda dosis ya. Y desafortunadamente ha habido también problemas de producción, ¿no? Se apostó mucho a Pfizer, que fue la primera de las vacunas que se aprobó, pero bueno, por problemas de producción de la planta en Bélgica, que ellos están haciendo que la planta pueda producir muchos más dosis para los siguientes meses, bueno, se atrasó las entregas, entonces ahora se tiene que buscar otras opciones, que ya afortunadamente ayer ya se anunció, se publicaron los resultados de Sputnik V, que es una buena opción para México, ¿no? Y entonces ya en cuanto lleguen esas dosis, ¿cómo asegurarse que realmente se van a vacunar las personas que se tienen que vacunar? Ese es el reto que tiene México. Desafortunadamente, sí es buena noticia que México está entre los países que están vacunando, pero no está en los primeros lugares de vacunación, que cabe aclarar que no tiene que ver nada con el desarrollo del país en sí o la economía del país, porque estamos viendo países desarrollados que también tienen una lentitud en su vacunación, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que a pesar de ser de los primeros países que ya habían adquirido suficientes dosis, está viendo una lentitud en el proceso. Híjole, y fíjate que me ganaste la pregunta porque justamente traía ese asunto de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué era lo que les estaba faltando? Porque de pronto podríamos creer que por ser uno de los países más poderosos del mundo, en donde sin duda también se alberga pues parte de esta industria farmacéutica de alto poderío, pues vayan tan lentos también en la inoculación comparado con Israel o bien con los Emiratos Árabes. Y que además ahí estamos viendo también otro fenómeno, ¿no? En torno a las vacunas, que es el turismo de vacunas que ya comienza a llegar desde nuestro país hacia Estados Unidos. Así es, efectivamente creo que es un problema, yo lo veo como un problema porque, en el turismo de vacunas incluso se están vacunando personas a las que no les corresponde en el grupo, ¿no? Estamos en una situación de emergencia donde se tiene que respetar el grupo donde me toca a mí vacunarme, ¿no? Si estoy en el grupo de personas mayores de 60 años, bueno, se están viendo casos en donde se están vacunando personas en Florida, en California, en Texas, que va la familia completa y se han vacunado incluso personas menores de 40 años, ¿no? Entonces, al parecer Estados Unidos ya va a controlar mucho más esto, porque se está viendo incluso que en otros estados de aquí de este país, bueno, no hay suficientes vacunas, no se está haciendo lo que se llama el rollout tan rápido, ¿no? Y precisamente puede ser debido a esto, no totalmente, pero sí puede ser una de las causas, ¿no? Que no se está siguiendo el orden. Sí, que entonces, claro, que no se está haciendo el orden. Y que bueno, de esto y algo que anunciaban
Algo que anunciaban en estos días, doctora, es que incluso ya les van a pedir un comprobante de residencia, ¿no? Para evitar que se estén saltando la fila y que evidentemente, pues, veíamos un anuncio recientemente de Joe Biden en donde decía, bueno, a ver, espérenme, sin duda se les va también a vacunar a todos aquellos inmigrantes que estén como indocumentados y que me parece que eso es una visión que se tendría que tener también de manera general en todos los países, ¿no? El hecho de que no nada más es el que vacunes en tu país o que vacunes solamente a la gente de tu país. El asunto es que se tiene que vacunar a todos porque si no empezamos a ver que luego se presentan algunas otras problemáticas, como la que te voy a comentar a continuación, doctora. ¿Qué tan preocupada debería de estar la gente por el impacto de las mutaciones que hay en este momento sobre la efectividad de las vacunas? Veíamos ya algunas cepas importantes y que sin duda han generado mucha preocupación en el ámbito internacional, en la Organización Mundial de la Salud, como esta variante de Reino Unido, como la de Brasil, la sudafricana, en fin, bueno, hasta una de la que se tenía temor en este momento en nuestro país, que bueno, se dijo que es una variante más una cepa. Sí, claro, es una variante, de hecho se les llamaría variante, todavía no se les podría llamar cepas, porque para que se les llame cepa tendría que haber cambiado al menos varias propiedades del virus, ¿no? Entonces por eso se le llama variante en este momento, pero sí hay una variante en particular, varias variantes, una mutación de las variantes, porque las variantes tienen varias mutaciones, no solamente una mutación, son varias mutaciones, pero una mutación en particular que está presente en la variante de Sudáfrica y en la variante de Brasil, la brasileña, que también se identificó en la variante que se identificó en Jalisco, ¿no? Que es la mutación E484K, que esa mutación se está observando que sí está evadiendo en cierta forma el efecto del sistema inmune, tanto de la forma natural como de vacunas. De hecho, las nuevas vacunas que todavía no se han aprobado, que son Novavax, Johnson & Johnson, ya están probando en Sudáfrica su fase 3 y se ha visto una disminución de la eficacia. Entonces eso sí es preocupante y también se ha observado en Sudáfrica sobre todo que hay más personas que están presentando reinfecciones. Entonces esta mutación en particular preocupa a la comunidad científica porque aunque sí, definitivamente las vacunas van a funcionar, van a ser menos eficaces quizás. De hecho ya se está hablando de generar una nueva vacuna que sea solamente para estas nuevas variantes, ¿no? AstraZeneca ya lo habló. Las otras farmacéuticas ya se ha pronunciado al respecto que si fuera necesario se modificaría la formulación, el diseño de la vacuna para poder ser más efectivas contra estas nuevas variantes, que estas nuevas variantes van a seguir apareciendo. De hecho, incluso pueden aparecer nuevas variantes en cuanto la vacunación sea más masiva, ¿no? Que se vacunen más personas, millones de personas. Vamos a estar viendo quizás nuevas variantes surgiendo que pueden evadir incluso ya el efecto total de las vacunas y que se tendría que diseñar de cero otra vacuna. Entonces sí hay muchas interrogantes al respecto, pero tenemos que seguir al pendiente y seguir estudiando estas variantes que están surgiendo porque unas son más transmisibles, se está viendo que es 30% más mortal, por ejemplo, B117, esa mutación en particular que comento está en la de Sudáfrica, en la de Brasil, y se está viendo que va del sistema inmune. Entonces, incluso ya se están viendo estas mutaciones combinándose, o sea, ya la B117 que no tenía esta mutación ya la está presentando. Entonces, se está haciendo una variante que es más transmisible y que va del sistema inmune. Entonces, sí va a ser un problema en el futuro. Claro que sin duda es una de las grandes cosas que preocupan en este momento, ¿no? Que no nos ganen esas variantes antes de que se logre inocular a una mayor población en el mundo. Déjame irme a otro tema, doctora, porque veíamos que Reino Unido, por ejemplo, tomó la decisión de espaciar un poco la aplicación de las dosis de las vacunas que ya se tenían, ejemplo la de Pfizer, ¿no? De espaciarlas un poco a fin de poder inocular a una mayor cantidad de población y después nos encontrábamos con algo similar de lo que ocurrió aquí en nuestro país, pero que el asunto de México pues es distinto, ¿no? No es precisamente por esa causa, sino porque nos quedamos sin las vacunas de Pfizer por este retraso que hubo en el laboratorio. ¿Qué nos dices de eso? ¿Es viable una decisión como esa, el espaciar el tiempo entre una aplicación y otra? Sí se puede hacer y de hecho, bueno, Reino Unido ya estamos observando que lo está haciendo con la vacuna de AstraZeneca, se va a hacer con la vacuna de AstraZeneca Oxford. De hecho ya se evaluó si se espacia más, cuántos meses, cuánta eficacia se va a tener, ya se está evaluando precisamente esto. Y se está observando que la eficacia, bueno, después de la primera dosis, sí es 70%, espaciándola 3 meses hasta 3 meses, es arriba del 80%, ¿no? Entonces, en particular en esa vacuna no hay una diferencia como tal, pero en la vacuna de Pfizer, la primera dosis otorga
un 52% de protección. Ya la segunda dosis, obviamente, es la que otorga mucho más protección, ¿no? Espaciarlas, bueno, va a disminuir un poco la eficacia total, pero al final del día, si es una emergencia y se tiene que hacer, todavía vamos a estar protegidos en cierta forma. Bien, ¿Cómo tenemos que lograr aquí en México esa vacunación masiva en el país? Por una parte, sin sesgos políticos, de lo político ya se ha hablado mucho y verdaderamente lo que importa en este momento es la salud de las personas. Que sea lo suficientemente eficiente, doctora, para inocular al menos a esos 90 millones de personas que se requieren en este instante. Además, ¿cómo aprender al mismo tiempo de otros países, de esos países que sí lo están haciendo bien, de esos países que lograron inocular rápidamente a su población y que, bueno, se ven las gráficas, van a pasos agigantados? Claro, aquí yo creo que la situación es, bueno, que ya se está corrigiendo, obviamente, es ya se están adquiriendo nuevas vacunas, se están haciendo nuevos contratos, se están haciendo nuevas alianzas, pero yo creo que aquí lo importante para México sería tratar de hacer una alianza con la iniciativa privada, ¿no? Tratar de no solamente dejar que el ejército sea el que esté vacunando, sino que estamos viendo en otros países que se están haciendo alianzas, por ejemplo, las farmacias van a ser las encargadas de vacunar en Estados Unidos, ya se están abriendo más a otros centros que ya van a ser las farmacias, además de los centros que ya se habían establecido. En Israel también vimos colocación de centros masivos de vacunación, ¿no? Entonces, eso se podría hacer en México, ¿no? Tratar de hacer alianzas para cooperar más y que acelerar todavía más el proceso de vacunación. Ahora ya se tiene en México, las buenas noticias es que ya se tienen más opciones y van a llegar más opciones al país, ¿no? Ya se tiene, por ejemplo, Novavax va a empezar fase 3 en México, CureVac, que son opciones muy buenas para, y que se están estudiando, de hecho, estas vacunas en las nuevas variantes, entonces son muy buenas opciones para los siguientes meses, pero sí, en el momento en el que se encuentra uno, lo que se puede hacer es, como lo menciono, hacer la estrategia, los grupos más simples, hacerlo más electrónico y tratar de hacer una conjunción con la iniciativa privada para incrementar los centros de vacunación posibles para que sea más rápido todavía el proceso. Cuando nos dices que hacerlo más electrónico, ¿te refieres también a esta generación que referías al inicio de la generación de las bases de datos? Así es, Israel, ellos tienen un control exacto de las vacunas, de cuántas dosis se están aplicando, quién se aplicó la dosis, etcétera, que desafortunadamente en México no se está viendo, ¿no? Ahora ya vimos ayer el asunto de el registro para los adultos mayores, pero realmente el registro de quién se va a vacunar a los centros, ¿no? Llevar ese registro electrónico que hasta el momento se está haciendo en papel o nos está llevando un registro como tal, ¿no? Y entonces realmente ver a quién le corresponde la vacuna después la segunda dosis, ¿no? Y cuántas dosis exactamente ya se han aplicado, cuántas faltan por aplicarse, con qué vacunas se van a utilizar para aplicar a las personas que faltan, para cubrir el grupo que todavía está faltando, etcétera. Todas estas situaciones es lo que yo menciono. Oye, doctora, las vacunas sin duda pues han sido presentadas como un punto de inflexión ante esta pandemia, pero también se ha advertido que sin duda no son una bola mágica, ¿no? Que no por el hecho de que aparezca la vacuna ya va a desaparecer la pandemia. ¿Qué hay que seguir haciendo y cuál sería el consejo a la población en este momento para que la vacunación verdaderamente marque el principio del fin de la pandemia? Claro, sí, la pandemia como tal, el virus nunca se va a ir, ¿no? El virus va a seguir circulando, eso sí es definitivo, el virus seguirá circulando. Lo que se va a poder hacer es controlar la pandemia ya con las vacunas. Y definitivamente las vacunas todavía no se ha comprobado hasta, bueno, hoy ya se comprobó con AstraZeneca al menos que sí podría estar funcionando para evitar la transmisión, para disminuir la transmisión del virus. Pero a lo que se van las vacunas principalmente, el objetivo principal es disminuir la posibilidad de una enfermedad grave por COVID-19, hospitalizaciones, muertes, etcétera, ¿no? Que vamos a llegar a un punto en el que las vacunas van a ayudar a evitar eso, pero sí tenemos que seguirnos cuidando. Incluso después de ser vacunados es importante seguir usando cubrebocas, sobre todo por nosotros, también para cuidarnos a nosotros y también cuidar a los demás, porque el estar vacunado no va a impedir que yo siga transmitiendo el virus. Entonces, por eso es importante seguir con las medidas hasta que ya un porcentaje alto de la población esté vacunada. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, te pido, mantengámonos al habla. Son temas de interés particularmente en este momento para nuestro país, temas que cobran relevancia a nivel internacional y bueno, seguramente te estaremos dando lata más adelante. Con gusto, Magda. Buenas tardes.